Hola, buen día. En el día de hoy vamos a hablar de el paciente con pancreatitis crónica y con cáncer de páncreas. Para comenzar, tenemos el siguiente caso clínico donde nos consulta un varón de 60 años con antecedentes de consumo excesivo de alcohol en forma crónica y 3 episodios de pancreatitis aguda. Nos consulta por un cuadro de dolor abdominal en el epigastrio y en la región periumbilical de 48 horas de evolución. Al examen físico lo encontramos adelgazado y con ictericia leve. En base a los antecedentes, la pancreatitis crónica se nos debe plantear como uno de los diagnósticos diferenciales. La pancreatitis crónica es el cuadro clínico producido por la inflamación crónica del páncreas y generalmente se caracteriza tanto por la afección del páncreas exocrino como endocrino, donde el tejido pancreático es reemplazado por tejido fibroso y depósitos de calcio. Con respecto a las causas, la principal causa está representada por el alcoholismo crónico, representando más del 80% de los casos de pancreatitis crónica. La hipercalcemia, las causas autoinmunes y las neoplasias pancreáticas y de la ampolla de Vater también representan otras causas. Pero recuerden, la principal causa está dada por el alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico y la hipercalcemia lo que generan es una precipitación de proteínas y de calcio a nivel de los conductos pancreáticos, lo cual genera tapones con daño tanto ductal como del parénquima pancreático. Respecto a las manifestaciones clínicas, muchos pacientes son asintomáticos, pero en los que presentan manifestaciones clínicas, estas abarcan el dolor, la esteatorrea, la pérdida de peso y la hiperglucemia. Con respecto al dolor, el dolor de la pancreatitis crónica es muy similar al de la pancreatitis aguda, ¿sí? Los pacientes presentan varias crisis dolorosas con un dolor similar a la pancreatitis aguda, o sea, un dolor ubicado fundamentalmente a nivel del epigastrio, también puede abarcar la región periumbilical, pero fundamentalmente a nivel de epigastrio, que es transfixiante, o sea que sienten como que le están atravesando, que el dolor va de lado a lado, generalmente se irradia hacia el dorso y a veces puede también irradiarse en hemicinturón izquierdo. En otros casos, en vez de estas crisis agudas de dolor, el dolor puede ser un dolor de tipo insidioso, pero lo más frecuente son las crisis agudas. La esteatorrea se produce por un síndrome de malabsorción y la esteatorrea se produce fundamentalmente por la disminución de la lipasa. También, además de esteatorrea, puede haber creatorrea por afección, disminución de la tripsina y mala absorción de vitaminas liposolubles, así como de calcio y de magnesio. La pérdida de peso se produce como consecuencia del síndrome de mala absorción y también como consecuencia de las crisis de dolor que disminuyen la ingesta en estos pacientes. La hiperglucemia es consecuencia de la afección del páncreas endocrino y puede ser una glucemia alterada en ayunos, una tolerancia a la glucosa alterada o una diabetes mellitus. Con respecto a los exámenes complementarios para el estudio del paciente, nos van a ser de utilidad exámenes de laboratorio, pruebas funcionales pancreáticas y fundamentalmente los estudios por imágenes. En el laboratorio es importante solicitarle al paciente una glucemia, donde vamos a encontrar hiperglucemia, diferentes grados de hiperglucemia, puede haber glucosuria, y es importante solicitarle un examen de materia fecal. En el examen de materia fecal podemos encontrar grasas o proteínas. Las grasas se determinan a través de la técnica de Sudán o el test de Van de Kammer, y las proteínas también pueden detectarse por una técnica de Sudán, donde se detectan fibras musculares en la materia fecal. Las pruebas funcionales pancreáticas que miden la secreción pancreática son pruebas complejas, son
pruebas un poco engorrosas y que no se realizan en todos lados. Dentro de ellas tenemos la comida de prueba, la cual evalúa la concentración de tripsina, y la prueba de la secretina, donde a la persona se le administra secretina y se evalúa la concentración de bicarbonato en la secreción pancreática, así como el volumen de la secreción pancreática. Los estudios por imágenes son los que cobran mayor relevancia. Dentro de ellos, los estudios de elección para el diagnóstico de la pancreatitis crónica son la tomografía computarizada de abdomen y pelvis con contraste intravenoso y la ecografía endoscópica. La ecografía endoscópica es el método que tiene mayor sensibilidad y especificidad, dado que permite estudiar tanto el parénquima pancreático como los conductos. A nivel de los ductos pancreáticos puede observarse dilatación, una dilatación de forma irregular, y a nivel del parénquima pancreático, signos inflamatorios y diferentes imágenes hiperecogénicas que pueden corresponder al depósito de calcio. Si bien la ecografía endoscópica es el principal método, es un estudio costoso y que la disponibilidad es baja. Por lo tanto, en nuestro medio lo que más se utiliza es la tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste intravenoso. La tomografía computada permite observar fundamentalmente lo que es el parénquima pancreático, donde podemos observar signos inflamatorios, podemos encontrar un páncreas disminuido de tamaño y los depósitos de calcio. Y a veces, si la alteración ductal es muy marcada, podemos llegar a observar cierta dilatación de los ductos. La ecografía y la radiografía de abdomen son estudios menos sensibles, y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o CPRE, también sirve para el diagnóstico, dado que permite observar lo que es la dilatación ductal, ¿sí? Pero recuerden, lo que más se utiliza en nuestro medio es la tomografía computada de abdomen y pelvis, y sepan que si uno tiene disponibilidad de la ecografía endoscópica, es el estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Aquí observamos una tomografía computarizada de abdomen, donde observamos el páncreas con un montón de depósitos de calcio, a su vez disminuido de tamaño. Esta es la imagen que nosotros observamos en un paciente con pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica tiene complicaciones, y esas complicaciones son tres: la obstrucción de la vía biliar, el desarrollo de fístulas y el desarrollo de pseudoquistes. Recuerden que la diferencia entre un quiste y un pseudoquiste es que el quiste tiene pared verdadera, mientras que el pseudoquiste no. Volviendo a nuestro caso clínico inicial, donde teníamos un varón de 60 años con antecedentes de alcoholismo y episodios de pancreatitis aguda, que nos consultaba por un cuadro de dolor abdominal, localizado a nivel del epigastrio y la región periumbilical de 48 horas de evolución, y que al examen físico lo encontramos adelgazado y con una leve ictericia. Le solicitamos exámenes complementarios. En el laboratorio sanguíneo encontramos una hiperbilirrubinemia a predominio de la fracción directa, hiperglucemia, TP prolongado y leve aumento de la amilasa. La tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste intravenoso mostró un páncreas de tamaño disminuido, con edema y calcificaciones. Respecto a los hallazgos de laboratorio, la hiperglucemia se explica por el compromiso de la porción endocrina del páncreas. La hiperbilirrubinemia, predominio de la fracción directa, revela alguna obstrucción a nivel de algún compromiso a nivel de los conductos de la vía biliar. El TP prolongado puede representar o ser consecuencia de un trastorno de mala absorción, y el leve aumento de la amilasa debido a la inflamación pancreática. Cabe destacar que los pacientes con pancreatitis crónica, la amilasa y la lipasa tienden a ser normales o estar ligeramente aumentadas, no siendo su aumento significativo. Entonces,
en base a la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios, podemos concluir que nuestro paciente presenta una pancreatitis crónica. Para continuar, tenemos un segundo caso clínico. En este caso, tenemos a un varón de 70 años, con antecedentes de tabaquismo y trombosis venosa profunda hace un año, que nos consulta por un cuadro clínico de ictericia progresiva y pérdida de peso de 2 meses de evolución. Al examen físico encontramos una ictericia marcada, el paciente se encuentra adelgazado y presenta una adenopatía supraclavicular izquierda. Teniendo en cuenta los datos de la anamnesis y del examen físico, tenemos que sospechar un proceso neoplásico. Y dentro de esos procesos neoplásicos, el cáncer de páncreas es la entidad a descartar. Los tumores de páncreas pueden afectar tanto al páncreas exocrino como al páncreas endocrino. Los más frecuentes de todos son los que afectan al páncreas exocrino y dentro de ellos el adenocarcinoma es el más frecuente, representando alrededor del 90% de los tumores pancreáticos. Aquellos tumores que afectan al páncreas endocrino, el más frecuente de todos es el insulinoma, ¿sí? Pero en este caso nosotros vamos a hablar fundamentalmente de lo que es el adenocarcinoma de páncreas. El adenocarcinoma de páncreas es un tumor que cuando da manifestaciones clínicas generalmente ya se encuentra avanzado. Es un tumor de mal pronóstico, fundamentalmente cuando da manifestaciones clínicas, por lo que dije previamente. Es un cáncer avanzado cuando da manifestaciones clínicas. Es más frecuente en los hombres mayores de 55 años y dentro de los factores de riesgo que se encontraron asociados al cáncer de páncreas fueron el tabaquismo y la pancreatitis crónica, ¿sí? Si bien no hay un peso fuerte para establecer una correlación directa entre estos factores de riesgo y el desarrollo de cáncer de páncreas. El adenocarcinoma pancreático se ubica fundamentalmente a nivel de la cabeza del páncreas. Luego, en menor proporción, alrededor de un 20% se ubican en el cuerpo y un 10% a nivel de la cola. Pero recuerden, la principal ubicación del adenocarcinoma de páncreas es en la cabeza pancreática. Respecto a las manifestaciones clínicas o los motivos de consulta que llevan a la sospecha diagnóstica, el principal de ellos es la ictericia obstructiva progresiva. La presencia de ictericia obstructiva progresiva en el contexto clínico adecuado nos debe hacer sospechar un tumor de la cabeza de páncreas. También puede haber pérdida de peso y dolor a nivel del epigastrio. El dolor fundamentalmente se da en aquellos cáncer de páncreas que afectan el cuerpo del páncreas por la proximidad con el plexo solar. Pero recuerden, la principal manifestación clínica está dada por un cuadro de ictericia obstructiva progresiva. Al examen físico en estos pacientes vamos a encontrar una ictericia verdínica, ¿sí? Repito, en aquellos tumores que afecten a la cabeza del páncreas por compresión de la vía biliar, una vesícula biliar palpable e indolora, que es el denominado signo de Barth y Pick, que también se observa en aquellos tumores de cabeza de páncreas por dilatación de la vía biliar. Podemos encontrar adenopatías supraclaviculares y periumbilicales, donde ya nos está hablando de un cáncer metastásico, y signos de trombosis venosa profunda. Lo más frecuente que vamos a encontrar va a ser la ictericia verdínica, pudiendo estar acompañado o no de una vesícula biliar palpable e indolora, ¿sí? Recuerden, la vesícula biliar palpable e indolora se denomina signo de Barth y Pick. Y hay una ley, que es la ley de Courvoisier-Terrier, que indica que en todo paciente con ictericia
progresiva y vesícula biliar palpable e indolora, se debe sospechar una neoplasia periampular o de la cabeza de páncreas hasta demostrar lo contrario. Cuando uno encuentra el examen físico una adenopatía supraclavicular del lado izquierdo, es la que se denomina o signo de Virchow o adenopatía de Virchow. Y la presencia de una trombosis venosa profunda en un paciente con cáncer de páncreas es el denominado signo de Trousseau. Los exámenes complementarios de utilidad en el estudio de la persona incluyen laboratorio sanguíneo y, fundamentalmente, los estudios por imágenes. En el laboratorio sanguíneo podemos encontrar un patrón de colestasis en aquellos pacientes que tienen tumor de la cabeza de páncreas, y también podemos solicitar un CA19-9, que es un marcador pancreático, pero el CA19-9 se utiliza fundamentalmente para la detección de recurrencias, ¿sí? En el laboratorio, el hallazgo más frecuente va a ser un patrón de colestasis. Con respecto a los estudios por imágenes, la tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste intravenoso es el estudio de elección. No solamente permite detectar el tumor de páncreas, sino también corroborar si hay invasión local. En una ecografía de abdomen podemos ver signos inespecíficos como calcificaciones, o también en la ecografía pueden verse el tumor en la cabeza del páncreas, ¿sí? A veces se puede ver y a veces no. La ecoendoscopía sirve sobre todo para determinar el T, o sea, la invasión del tumor, y la colangiopancreatografía retrogradoendoscópica no solamente sirve para también confirmar el diagnóstico, sino que es terapéutica también, en realidad es como una terapéutica paliativa, por ejemplo, para la colocación de un stent en la vía biliar. Recuerden, dentro de los estudios por imágenes, el más importante de todo es la tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste intravenoso. Para finalizar, volvemos a nuestro caso clínico número 2, donde teníamos a un varón de 70 años, tabaquista y con antecedentes de una trombosis venosa profunda, que nos consulta por un cuadro clínico de ictericia progresiva y pérdida de peso de 2 meses de evolución. Y al examen físico lo habíamos encontrado ictérico, adelgazado y con una adenopatía supraclavicular izquierda. Le solicitamos exámenes complementarios, donde en el laboratorio encontramos una bilirrubina total de 30 miligramos por decilitro, aneto predominio directo y una fosfatasa alcalina aumentada. Por lo tanto, en el laboratorio tenemos un patrón de colestasis. Le realizamos una ecografía abdominal, que la ecografía abdominal mostró dilatación marcada de la vía biliar extrahepática, pero sin observarse ninguna masa, y una tomografía de abdomen y pelvis con contraste intravenoso, donde se observó una tumoración en la cabeza del páncreas con adenopatías satélites. Por lo tanto, sumando los datos de la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios, nuestra interpretación diagnóstica es un carcinoma de la cabeza de páncreas.